Bienvenidos y bienvenidas. En nombre del Ministerio de Educación, agradecemos a cada uno de ustedes por su participación en nuestro primer Congreso de Conectados. Esperamos que toda la información y experiencias que desarrollemos en estos días les pueda servir y ser de mucha utilidad. En esta ocasión conversaremos sobre la comunicación efectiva y el vínculo docente. La relación entre el maestro, maestra y sus estudiantes y las relaciones que se dan entre los estudiantes son el centro del proceso de enseñanza y aprendizaje. A partir de estas experiencias, los y las estudiantes pueden establecer las motivaciones con las que se encuentran para poder emprender precisamente su formación académica. En los últimos estudios que el Ministerio de Educación ha desarrollado en relación precisamente a cuáles son los factores que pueden contribuir a la interrupción estudiantil, que hemos visto un poco afectada justamente a propósito de la pandemia, lo que hemos visto es que se ha valorado bastante justamente el hecho de cómo se establece este vínculo entre docente y estudiante, ¿sí? Que resulta fundamental porque puede ser de alguna manera muy motivador o todo lo contrario, ¿cierto? Pero para eso, las y los docentes necesitamos desarrollar y potenciar nuestras herramientas o todas aquellas estrategias que nos permitan tener precisamente este vínculo y poder fortalecerlo y construirlo. Entonces, para esta ocasión tenemos el gusto de poder presentar a dos personas, dos ponentes, dos facilitadoras que están con nosotros. Ella es María Julia Rojas, especialista educativa senior en Camino 21, maestra en educación por la Universidad de Harvard de Estados Unidos, maestra también en filosofía por la Universidad de los Andes, Colombia, filósofa con opción en matemáticas de la Universidad de los Andes. Tiene experiencia en el desarrollo de programas de formación docente, diseño curricular y cambio de cultura organizacional. Isabel Díaz es especialista educativa senior en Camino 21, maestra también en educación por la Universidad de Harvard, Estados Unidos, y licenciada en pedagogía por la Universidad Panamericana de México. Ha sido profesora universitaria por más de 6 años en instituciones de educación superior como la Universidad Panamericana y la Universidad de Anáhuac, donde continúa enseñando. Tiene una amplia experiencia desarrollando currículos y programas, conceptualizando modelos educativos, diseñando espacios educativos y realizando investigación. Entonces, en esta mesa que vamos a compartir con ustedes, con el gusto de la presencia de las dos ponentes que he presentado, les voy a explicar, antes de pasar con ellas, un poco cuál va a ser la metodología que vamos a desarrollar. Tenemos un chat en el cual ustedes van a poder, en el transcurso de la presentación, van a poder ir interactuando, ¿no? Van a poder colocar sus comentarios, sus preguntas, ¿no? Y nuestro equipo del Ministerio de Educación va a ir recogiendo esas preguntas para poder alcanzarlas en el momento de la ronda de preguntas, ¿sí? Y en ese momento nuestras ponentes nos van a ayudar a responder justamente nuestras dudas o inquietudes. También, por último, quisiera señalarles que en ese momento de la ronda de preguntas vamos a colocar un link donde se formule el formato en el cual ustedes van a llenar su asistencia, ¿sí? Muy bien, entonces, sin más preámbulo, quisiera invitarles a María Juliana y a Isabel. Muy buenas tardes, acá en Perú, buenas tardes, y nos quedamos con ustedes. Bienvenidas. Muchas gracias. Voy a compartir mi pantalla para que todos veamos. Buenos días, buenas tardes con todos, ¿verdad? No, buenos días. Estoy aquí esperando un momentico que salga la diapositiva en la pantalla, pero por ahora, pues muchísimas gracias a Carolina por la presentación, muchísimas gracias a Dijesu por la invitación. La verdad es que es un gusto y un honor
a ser parte de este congreso de Conectados. En el día de hoy, pues les vamos a hablar, como ya lo dijo Carolina, de comunicación efectiva y vínculo docente. Y antes de comenzar, quisiéramos agradecer al British Council y a los profesores con los que tuvimos el gusto de trabajar hace unos meses en algunas de las universidades del Perú. Muchas de las cosas que vamos a compartir pues han sido producto de esa experiencia. Nosotros, como ya lo dijo Carolina, somos parte de una organización que se llama Camino 21, que es una organización enfocada en apoyar a los docentes y a las docentes universitarias con miras a desarrollar y aprovechar todas sus capacidades y ponerlas en función de la innovación en educación y pues en el último año la mejor respuesta posible a las necesidades que nos ha puesto sobre la mesa la pandemia. En el día de hoy tenemos 3 objetivos para la sesión. En primer lugar, queremos con ustedes identificar los aspectos que hacen del proceso de enseñanza y de aprendizaje un proceso social. Quisiéramos también reflexionar reflexionar con ustedes sobre los momentos importantes en el transcurso de un curso para crear esos vínculos y seguir profundizando en esos vínculos emocionales a lo largo de la clase. Y finalmente, presentar unas mejores prácticas, pero también construir con ustedes un repertorio de buenas prácticas que puedan utilizar en cada uno de estos momentos clave. Y para comenzar, entonces les vamos a pedir el favor de ingresar al siguiente link. O pueden también escanear este código QR desde sus celulares y comenzar a contestar una pregunta que les tenemos ahí en Mentimeter. Entonces les voy a dar unos minutitos. Sí, tal vez solo para recordarles que el link está también colocado en el chat. ¿No pueden acceder por ahí? Voy a cambiar la pantalla para que podamos ir viendo qué responde. Entonces, la pregunta que les hicimos es, ¿cuáles son 2 razones por las cuales ustedes están en esta sesión el día de hoy y consideran importante invertir tiempo y recursos en construir vínculos en el salón de clase? Y aquí estamos esperando las respuestas. Todavía no nos ha llegado ninguna respuesta. Vamos a dar un par de minutos más. No sé si Carolina por el chat nos esté llegando alguna respuesta o porque no veo quienes estén conectados respondiendo la pregunta. Puede ser incluso palabras o cosas que ustedes conecten con la importancia de invertir en construir esos vínculos con sus estudiantes. Sí, solamente para que sepan que en esta oportunidad no estamos dando el código, sencillamente lo que tienen que hacer es ingresar a ese link, ¿no? No tenemos ahorita el código. En todo caso, lo que sugiero es que puedan responder también a través del chat, en todo caso, esta pregunta, ¿no? Para poder hacerlo más dinámico. Bueno, pues nosotros podemos anticipar algunas razones por las que ustedes consideran importante invertir en construir vínculos. Algunas de esas razones son, por ejemplo, el hecho de que estamos en medio de una pandemia y los estudiantes pueden
sentir la necesidad de estar conectados con sus compañeros, estar conectados con sus profesores. También otra de las razones importantes para invertir en la construcción de esos vínculos, pues tiene que ver con que los estudiantes aprenden más cuando y están más motivados cuando sienten que hay algún tipo de conexión emocional con el docente o la docente, con sus compañeros, con los temas de la clase. Si, por ejemplo, ustedes quisieran tener sesiones más participativas, más interactivas, donde las discusiones tengan mucha vida, pues también es importante haber invertido un tiempo suficiente en construir esos vínculos y lograr que pues los estudiantes se sientan cómodos participando y puedan entender también las perspectivas desde donde los demás compañeros, desde donde están participando. Entonces esas son algunas razones, quedamos ahí, queda abierto el Mentimeter por si quieren darnos alguna respuesta, o no sé, Carolina, en el chat hemos recibido alguna respuesta. Sí, okay. Todavía no, creo que es un poquito, creo que es algo con el Mentimeter, yo sí logro ingresar bien al link, no sé si, y ya mandé mis respuestas, por ejemplo, no sé si... No nos ha comenzado a salir. De repente eso es lo que está ocurriendo. Pero bueno. Bueno, sí, seguimos, porque no le estamos pudiendo. Y los seguiremos leyendo. Sí, por favor. Bien, pues como dice María Juliana, hay muchas razones por las cuales invertiríamos en crear este vínculo entre educando-educador, ¿no? Este vínculo con nuestros estudiantes. Y la razón que está, pues la más fundamental o la más esencial, es que en el centro del proceso educativo está siempre esa relación entre educando y educador. No importa que cambiemos, no importa cuánta tecnología exista, las innovaciones educativas que vengan, los nuevos métodos, estrategias, etcétera. Si ustedes se van a lo más fundamental del proceso educativo, ahí va a estar siempre la relación entre el educando y el educador. Y también algo que nosotros sabemos es que sin motivación e interés, pues no hay aprendizaje, ¿no? Todos sabemos y hemos experimentado que cuando un estudiante no está motivado, cuando un estudiante no está interesado, simplemente no va a querer aprender. Realmente nosotros como educadores, pues estamos moviendo voluntades, ¿no? Tenemos que hacer que el estudiante quiera aprender. Y sí, precisamente, Isabel, si me permites, justamente vinculado a lo que estás mencionando, ya se puede visualizar, ya puedo visualizar varias respuestas en el chat. Entonces, precisamente nos hablan de que es importante porque mejora el aprendizaje, genera confianza, porque permite aprender y ser mejores, porque desarrolla la colaboración, porque permite precisamente, bueno, tiene que ver con eso, básicamente la motivación y la confianza y el fomento de la participación y la mejor transmisión también, ¿no? Esos son básicamente los tipos de respuesta. Genera un ambiente de colaboración y de bienestar y mejora el proceso de aprendizaje. Eso es básicamente lo que aparece más en las respuestas. Excelente, pues me encantan sus respuestas, ¿no? Porque todo lo que dicen es muy cierto, ¿no? Esta confianza, esta motivación, este interés, por eso invertiríamos, ¿no? En este proceso en este vínculo con el educador. Y justamente queríamos hacer otra pregunta en Mentimeter, aunque no sé si nos van a llegar las respuestas, pero quizá nos podemos, voy a cambiarla, la voy a poner a pantalla. Ya tenemos respuestas de hecho para esta. ¿Qué necesita un profesor para crear vínculos con sus estudiantes, ¿no? Y me encanta que ya tenemos 95 respuestas, perfecto. Entender a los estudiantes, ¿ok? Ser un buen comunicador, perfecto. Por aquí tenemos 31 respuestas que nos dicen también ser carismático.
que sí, o sea, en efecto, pero también no es algo, es algo que podemos ir desarrollando, ¿no? No es como que, no nacimos siendo carismáticos y entonces ya no vamos a poder crear vínculos con nuestros estudiantes, pues no, ¿no? Perfecto. Por aquí 18 personas nos dicen planear muy intencionalmente para ello. Y qué importante es justamente planear intencionalmente esos vínculos, que es algo que vamos a hablar ahorita. María Juliana, ¿tú tienes alguna otra observación de estos resultados? Ya. Ay. Dios, estoy tratando de... Perfecto, no te preocupes, pero bueno, hay 31 personas también que hablan de recursos tecnológicos, ¿no? 57 de ser buen comunicador, 61 de entender a sus estudiantes. En fin, hay muchas ideas interesantes que se conectan con las anteriores. Perfecto. Y bueno, voy a regresarme aquí a la presentación. Precisamente lo que queremos decirles y de lo que vamos a continuar hablando es que cuando creamos vínculos con nuestros estudiantes hay muchas cosas que nosotros podemos hacer intencionalmente, que pueden ser cosas que pensamos que son súper chiquitas o que son, que se dan naturalmente, pero si lo planeamos y si somos muy intencionales, específicamente y más bien en particular en el ambiente en línea, a veces en el ambiente presencial es más fácil o se da de forma más natural, pero en el ambiente en línea tenemos que ser muy intencionales en cómo planeamos y cómo vamos creando estos vínculos. De allí que queremos presentarles 3 momentos que consideramos clave, con tips muy prácticos, consejos que a veces lo hacemos o a veces no lo hacemos tan intencionalmente, pero que marcan la diferencia. Entonces, María Juliana, te doy la palabra para que hablemos del primer momento. Ay, no se me... Ya voy, 2 segundos. Te escuchamos. ¿Me están escuchando en este momento? Sí. Perdón, es que me sale que el micrófono no lo tengo activado y no sé por qué, pero bueno. Entonces, el primer momento clave en el que podemos ser muy intencionales para construir el vínculo con nuestros estudiantes es la primera impresión, ¿no? Una primera buena impresión es clave para construir una relación con los estudiantes, para que ellos sepan el tipo de profesor que somos. Y por eso es un momento que no podemos nunca desaprovechar. ¿Y cómo podemos aprovechar ese primer momento de la primera impresión? Entonces les vamos a dar 4 sugerencias, ¿no? Lo primero es enviar un mensaje de bienvenida, ¿no? Antes de llegar al salón de clase, podemos enviar un mensaje contándoles a los estudiantes sobre el curso, algunos aspectos logísticos, pero sobre todo mostrándoles que ustedes están entusiasmados de comenzar ese curso con los estudiantes, ¿no? Y algunos formatos para ese mensaje de bienvenida pueden ser un correo, que sería lo más sencillo, un correo electrónico. También ahora que con la pandemia pues hemos aprendido un poquito más a usar herramientas de video y audio, podemos grabarnos y enviar un video de nosotros presentándonos, podemos enviar una nota de voz en la que los estudiantes ya también conozcan el tono en el que hablamos, los gestos que hacemos. Y podemos también, si tenemos un sistema virtual de aprendizaje, pues dejar ese mensaje en el sistema virtual de aprendizaje, que puede ser Moodle, que puede ser Canvas, etcétera, el que tengan en cada una de sus instituciones. Y algunas preguntas que se pueden incluir en ese correo son, pues, ¿quiénes son ustedes? Desde un punto de vista académico y profesional, pero también es válido para crear vínculos, sobre todo, pues, dar alguna información sobre deportes que practican o hobbies que tengan o intereses, pues más allá de los temas de la asignatura, y también, pues bueno, por qué un estudiante debe emocionarse de estar en ese curso. Otro momento importante para aprovechar esa primera impresión y profundizar en la construcción de vínculos, o otra forma de hacerlo,
es a través de un foro de presentación de estudiantes, ¿no? O sea, muchas veces invertimos nosotros como profesores suficiente tiempo presentándonos, pero no le damos a los estudiantes ese tiempo para que conozcan a las demás personas que van a ser parte de esa comunidad que se va a convertir el curso, ¿no? O sea, un curso en últimas es una comunidad. Y si queremos que se fortalezca y si queremos que los estudiantes se piensen como parte de una comunidad, tenemos que invertir tiempo también en que ellos se presenten y se conozcan mutuamente. Entonces, se puede hacer en la primera sesión del curso, pero también se puede hacer antes, usando algunas de estas herramientas, ¿no? Se puede hacer nuevamente si tienen acceso a un sistema virtual de aprendizaje como Moodle, pueden plantear un foro en el que los estudiantes se presentan, comparten una imagen, comparten algún interés. Se puede hacer también en una herramienta pedagógica que se llama Flipgrid, en la que los estudiantes, ustedes como profesores les plantean una pregunta y ellos tienen 1 minuto para grabarse respondiendo a esa pregunta, puede ser una pregunta sobre ellos mismos. Y finalmente, otra herramienta que vamos a utilizar hoy también en la sesión que se llama Padlet. Otra forma de hacer, de aprovechar esa primera impresión es ser muy cuidadosos con las normas y los acuerdos de convivencia, ¿no? Es fundamental comunicarles a los estudiantes las expectativas de comportamiento y de participación y tener en cuenta la voz de los estudiantes en esos acuerdos, ¿no? Generalmente somos un poco unilaterales cuando decimos, bueno, en esta clase las 5 normas son las siguientes, pero si lo que queremos es construir vínculos, pues también tenemos que tener en cuenta la voz de los estudiantes en este proceso de generar normas y acuerdos de convivencia. Y algunos de los temas sobre los cuales pueden versar esas normas y esos acuerdos, pues son, por ejemplo, cómo es la comunicación con ustedes durante y después de la clase, ¿no? Cuando les escriben un correo electrónico, cómo esperan que los saluden, a qué horas pueden enviar correos electrónicos, cómo pueden esperar o cuánto tiempo deben esperar o deben presupuestar que a ustedes les toma responder esos correos electrónicos, cómo va a funcionar el tema de video y micrófono durante sus clases y sobre todo, esta es muy importante, cómo pueden participar, ¿no? O sea, muchas veces ponemos normas que nos dicen cómo no comportarse, pero pocas veces decimos normas que sí nos orienten o orienten a los estudiantes en cómo sí deben comportarse y cómo sí pueden comportarse para fortalecer los vínculos dentro del salón de clase. Y finalmente, el 4 tip para este primer momento de la primera impresión es pues ser muy cuidadosos con la primera clase, ¿no? A veces podemos pensar que porque hicimos el video, que porque les estamos dando la oportunidad de participar en el foro, podemos entrar directamente en materia en la primera clase o que tal vez nos vamos a tomar 15 minutos para presentarnos, pero es muy importante que lo fundamental de la primera clase no sea entrar en materia, sino crear esa comunidad, ¿no? Dar la sensación de que todos somos parte de un grupo que va a comenzar a aprender en conjunto. Entonces ahora lo que les vamos a proponer es que respondan a la siguiente pregunta. ¿Cómo se presentarían, después de haber escuchado algunas de estas sugerencias, cómo se presentarían ustedes ante sus estudiantes? Y les vamos, Isa nos va a compartir nos va a mostrar la pantalla y nos va a decir cómo la podemos utilizar. Ahorita les vamos a compartir la liga a este Padlet. Y ahorita vamos a estar trabajando 2 minutos en esta primera columna que dice cómo te presentarías ante tus nuevos estudiantes. Padlet es muy sencillo de usar. Ustedes le ponen a este signo de más, que va a estar siempre abajo de la pregunta, y ahí les va a abrir un recuadro, ¿no? En este recuadro pueden escribir, ¿no? Pueden poner un título, escribir, pero también podrían, por ejemplo, cargar una fotografía
o podrían grabar un video o grabar sonido, entonces tal vez, no sé, nos quieren decir cómo se presentarían grabando un audio o poniéndonos un vínculo a algún otro lado. Entonces simplemente escríbanos cómo se presentarían ante sus estudiantes. Aquí hay un ejemplo pues de alguien que va a poner en su sistema virtual de aprendizaje la bienvenida de su curso, ¿no? Vamos a dar 2 minutitos para hacer eso. Voy a poner el timer. Mientras ustedes ya veo que lo están llenando. Muchísimas gracias. Pongo el timer para que se den los 2 minutos. Muy bien. Pues por aquí vemos que están escribiendo muchos, ¿no? Y que vamos a tener por aquí bastantes respuestas. Los dejamos que sigan escribiendo y hay o grabándose. Recuerden que estamos en la primera columna y pues vamos a continuar con otros tips, pero aquí pues potencialmente tenemos cientos de ideas de presentaciones hacia sus estudiantes. Muy bien, pues además de la primera impresión, otro momento clave para crear comunidad y crear vínculos con nuestros estudiantes es durante las sesiones. Durante las sesiones hay distintas formas en las que podemos ir construyendo estos vínculos con ellos. Y básicamente se resumen en esto, ¿no? En dar múltiples formas de escuchar y de participar. La mayoría de las veces pensamos que la única forma de participar es que los estudiantes abran el micrófono y nos digan de viva voz lo que están pensando, lo que están diciendo, pero hay muchos estudiantes que son más tímidos o que a veces les da miedo abrir el micrófono, exponerse ante todos sus compañeros, en especial pues en las primeras sesiones, ¿no? Pero la buena noticia de hacer esto digital es que la tecnología nos da muchas formas y muy sencillas en cómo podemos abrir estas múltiples formas de escuchar y participar. Y una de ellas es el uso del chat, así tan sencillo como lo hemos estado haciendo incluso en esta sesión. El chat, por ejemplo, pueden, y ahorita voy a meterme más a fondo a esto, pero pueden hacer preguntas y que les respondan por ahí.
pueden recolectar preguntas en tiempo real, como estamos haciendo nosotros, pueden hacer protocolos de inicio y de salida, compartir documentos e imágenes. Entonces, no solamente el escuchar a los estudiantes de que abran el micrófono y te tengo que escuchar y me tienes que decir en plenaria las cosas, no es la única forma de ayudarlos a participar. Sobre las preguntas detonadoras, algo importante y algo interesante es justamente generar preguntas. Uno, planear las preguntas que vamos a hacer, ¿no? Si dejamos que los estudiantes hagan una lectura o vean un video, pues tener ya preguntas hechas, ¿no? Preguntas que no sean cerradas, ¿no? Porque hay veces que hacemos preguntas que solo tienen una respuesta y entonces si no nos dan la respuesta correcta, pues son preguntas de mucha memorización. Pero si hacemos preguntas interesantes, preguntas que requieran análisis, que sean abiertas, con las que los estudiantes se puedan relacionar y que les emocionen, que eso es algo, es muy interesante cuando un estudiante se emociona con una pregunta que hacemos en clase. ¿Cómo podemos hacer ese tipo de preguntas? Y podemos abrirlo a plenaria, pero como les acabo de decir, también podemos escribir en el chat. Podemos pedirles que nos escriban en el chat la respuesta a una pregunta que, como les digo, puede ser que surjan conforme va la clase, pero también tener nosotros esas preguntas ya escritas nos ayuda a que la clase se vaya dando mejor. Otra forma de ir pidiendo participaciones y que también se comentó al inicio, pues es recolectar estas preguntas y comentarios en tiempo real. A veces necesitamos dar más contenido o estamos muy clavados en una actividad y no queremos que nos interrumpan. Que bueno, hay momentos en los que sí es importante, ¿no? Pero si consideramos, por ejemplo, como está sucediendo en esta sesión, pues por favor escríbanos sus preguntas en tiempo real y al final las vamos a contestar. Lo interesante de la tecnología también es que documenta todas esas preguntas. Entonces, no tiene que estar, al estudiante no se le tiene por qué olvidar qué va a preguntar. Y lo puede escribir en el chat en el momento en el que se le ocurre esa pregunta y ahí se queda para que nosotros después, al final de la clase o cuando sea el momento de abordar las preguntas y los comentarios, ahí lo podemos ver. Incluso si no nos dio tiempo de responder las preguntas en clase, después nosotros podríamos regresar a ese chat y atender esas preguntas por correo al estudiante o incluso decir, pues en la siguiente sesión voy a abordar estas preguntas que no pudimos abordar en la primera sesión y que son muy interesantes. Protocolos de inicio. Es muy importante y a veces pensamos que esto es una pérdida de tiempo o que no, me tengo que meter directo a material, igual que María Juliana nos acaba de decir la importancia de la primera clase. Los primeros minutos de cada una de nuestras sesiones también son importantes. Y esos primeros minutos nos ayudan a crear comunidad, a romper el hielo y a mostrarnos humanos ante nuestros estudiantes. A nosotros nos gusta mucho, por ejemplo, de repente poner una pregunta visible en la pantalla, que puede ser una pregunta que tenga directa relación con la clase, ¿no? Entonces empezamos a abordar los conocimientos previos de nuestros estudiantes, pero también puede ser una pregunta que simplemente sirva para hacer comunidad, como, oigan, ¿cuál es su platillo favorito? ¿No? O ¿cuál es su hobby más grande? Entonces, esos 5 minutos en los que todos nuestros estudiantes se van uniendo, pues podemos contar anécdotas, podemos poner cosas interesantes a pantalla, hacer preguntas y protocolos de inicio. Aquí hay algunos, ¿no? Por ejemplo, ¿han aprendido algo inesperado en la última semana? ¿Cómo están llegando hoy a clase, ¿no? De este estado de ánimo. En la escala del 1 al 10, ¿qué tan de acuerdo están con esta oración? Entonces son cosas muy pequeñitas que nos ayudan a crear comunidad y a que el ambiente sea muy propio desde el inicio. Entonces, vamos a pedirles, y sé que algunos empezaron a escribir en la segunda columna del Padlet, pero no se preocupen, vamos a irnos a la segunda columna del Padlet todos. No se preocupen si ahí pusieron su presentación.
vamos a estar trabajando de nuevo sobre esta columna y les pedimos que nos pongan ideas de protocolos de inicio. De nuevo, en este signo de más, escribir qué tipos de preguntas les harían a sus estudiantes al inicio de una sesión. Entonces, voy a dar de nuevo 2 minutos. Es el mismo link. Doy 2 minutos y pongan, por favor, todos en la segunda columna ideas de preguntas al inicio de la sesión. Yo acá estoy viendo algunas de las respuestas que ya nos han dado con ejemplos de ideas de protocolos de inicio. Perfecto. Tal vez solo agregaría para quienes todavía no lo han puesto, que piensen exactamente, como por ejemplo acá alguien que dice, les pregunto cómo les va y cómo se sienten, en ideas lo más específico que puedan, ¿no? Mañana cuando lleguen a su clase o la próxima clase que van a tener, ¿cuál va a ser una pregunta que les van a hacer a sus estudiantes, ¿no? No solo preguntas sobre saberes previos, sino cuál va a ser esa pregunta que los va a ayudar a saber cuáles son los saberes previos de los estudiantes. Perfecto. Entonces, con esa indicación, voy a dar de nuevo 2 minutos para que todos podamos escribir protocolos de inicio. Y entonces aquí ya van a tener cientos de preguntas con las cuales pueden iniciar esa conversación con sus estudiantes. Y quienes ya terminaron de escribir pueden entonces aprovechar el tiempo para ir dándose una pasada por las ideas de sus colegas y pueden comentar, pueden también poner que les gusta una idea más que otra, también pueden ir interactuando de esa forma. Así es, por ahí está como un corazoncito, entonces pueden darle like a los comentarios de los otros profesores y, como dice María Juliana, ir teniendo más ideas, ¿no? De cómo los demás iniciarían sus sesiones. Anotamos nuestras últimas ideas. Perfecto. Yo por acá veo unas ideas muy buenas. Me gusta mucho esta que, por ejemplo, dice, ¿qué esperan aprender en la sesión de hoy? ¿No? Ya poner la sesión en términos de aprendizaje y de lo que ellos esperan aprender en la sesión, los pone en una muy buena disposición para la clase. Hay ideas sobre preguntar por noticias de actualidad, ¿no? Y si de lo que se trata es de crear un vínculo con los estudiantes, pues es importante entender cómo se están aproximando ellos a la realidad, qué están considerando ellos una noticia importante. Se vale, ¿no? Que la noticia importante sea, hubo un concierto de este artista que me gusta mucho, así como pues fueron las elecciones en el Perú y esto pasó, ¿no? Hubo esta discusión en mi casa con respecto a esa situación. Acá también está una de preguntarles simplemente cómo se sienten, ¿no? Cómo se están sintiendo hoy frente a la sesión. Entonces, bueno, quedan ahí muchas ideas muy interesantes sobre protocolos de inicio. Y muy poderosas, ¿no? Que podemos usar
Y bueno, pues al igual que ese protocolo de inicio es importante y nos ayuda a invertir en crear comunidad con nuestros estudiantes, también piensen en los protocolos de salida. Y esto a veces es más difícil, porque no sé a ustedes, pero a mí luego siempre me pasa que el tiempo no me da. Entonces a veces estamos súper apurados con terminar la sesión, pero planeen para que haya un protocolo de salida, unos 3, 5 minutos en los que el estudiante también pueda reflexionar sobre qué aprendió en la clase y compartir sus preguntas, sus ideas, sus conexiones. A nosotros nos gusta mucho una que luego vamos a usar de antes pensaba, ahora pienso, ¿no? O escribe una palabra, una frase y una oración que te lleves de esta clase. O con qué preguntas te quedas. Y entonces, gracias a esas preguntas y esas conexiones, nosotros también podemos planear para la siguiente clase. Hay por ahí una página que se llama School Reform Initiative, que les compartiremos la liga, en donde hay muchas preguntas y protocolos de salida. Entonces, por favor, escríbanos, y creo que algunos ya empezaron a hacerlo. Escríbanos en la tercera columna también ideas de protocolos de salida que ustedes puedan hacer con sus estudiantes. Voy a dar de nuevo otros 2 minutos. Escribamos más protocolos e ideas de salida. Aquí recuerden, mientras siguen escribiendo, recuerden que una razón para hacer un protocolo de salida sí puede ser sintetizar la sesión y uno como profesor resaltar cuáles eran los aspectos importantes que uno quería que los estudiantes se llevaran de la clase, pero acuérdense que estamos pensando en cómo profundizamos los vínculos con los estudiantes, ¿no? Entonces pensemos en cómo damos oportunidades para que sean ellos los que hacen ese cierre y para que ese cierre nos ayude a abrir posibilidades de relación, ¿no? El cierre no puede ser tampoco el cierre de la relación. Entonces... Y en esa línea, quería recordarles a todas las personas que estamos en esta mesa que nos queda ya como 14 minutitos para cerrar este espacio, y por eso también comentarles que queremos llegar a este momento de las preguntas, ¿sí? Entonces nos podemos ajustar un poquito en ello para poder escuchar también las consultas y sobre todo también sus respuestas. Gracias. Bien, pues vamos cerrando los protocolos de salida para contarles de este último momento que también se nos hace muy importante antes de llegar justo a las preguntas y respuestas. Entonces, por ahí ya tienen muchos protocolos de inicio y de salida que los pueden seguir leyendo. María Juliana, ¿nos quieres hablar de este último momento? Y finalmente está un espacio que muchas veces no lo pensamos como el espacio del vínculo por excelencia, ¿no? Porque pensamos, no, pero la relación con los estudiantes y entre los estudiantes pues solo se construye en el salón de clase, y en muchos sentidos sí es muy poderoso ese momento en el que estamos todos juntos para construir y profundizar esas relaciones, pero también hay formas de hacerlo por fuera de la clase, y hay formas de planear intencionalmente, que es el gran mensaje de esta sesión. Hay formas de ser intencionales en la planeación de esas interacciones y de esos momentos de creación de vínculo por fuera de la clase. Y estas son 3 sugerencias de cómo se puede hacer eso. Entonces, una idea que ya la habíamos dicho de alguna forma cuando hablábamos de antes de que iniciara el curso, pero esto lo podemos hacer de forma continua durante el semestre, durante el año,
es humanizar la comunicación asíncrona, ¿no? Utilizar un tono cercano en la comunicación. Allí veíamos en el Padlet como muchos de ustedes hacían el ejercicio de dirigirse a sus estudiantes diciéndoles estimados estudiantes. Eso es muy importante, ¿no? Para crear vínculos, que ellos sientan que quien les está escribiendo es su profesor, es una persona cercana y no digamos, la comunicación no tiene por qué ser necesariamente demasiado formal y demasiado académica. Sí, de lo que se trata es de generar simpatía y empatía y conexión. Otra forma de humanizar la comunicación asíncrona es estar disponible para los estudiantes, ¿no? Estar disponible para responder sus correos electrónicos, estar disponible para quedarnos unos minutos al final de la clase, por ejemplo, si ellos quieren acercarse y hablar de un tema relacionado con la clase, pero de pronto también hacer una pregunta más en general sobre sus carreras profesionales y comunicar esa disponibilidad, ¿no? No solamente debemos estar disponibles, sino decirles, estoy muy disponible para que me escriban, por favor escríbanme, será un gusto leer sus correos, será un gusto escuchar sus preguntas al final de la clase, que ellos no sientan que esos espacios por fuera de la clase son siempre una molestia para el profesor, sino al contrario, ¿no? Es algo que esperamos que ocurra, justamente porque sabemos que es importante profundizar en esos vínculos. Y otra forma de humanizar la comunicación pues es explorar formatos de comunicación que van más allá del texto, ¿no? Y lo que les decíamos, pensar en los videos, pensar en las notas de voz, que es pues literalmente escuchar la voz humana de una persona que se les está acercando para darles alguna información o darles alguna retroalimentación. A veces el tono escrito es difícil de medir, es mucho más fácil medirlo cuando es un mensaje de voz. Otra forma de aprovechar estos espacios por fuera de la clase es agendar espacios de comunicación y asesoría, ¿no? Apartar unos momentos durante la semana en el que no tenemos ninguna otra reunión, no nos comprometemos a nada más, porque esos son los espacios en los que vamos a atender a los estudiantes y les vamos a decir a los estudiantes cómo se pueden aprovechar esos espacios, ¿no? Ellos pueden ir a aclarar dudas, pueden ir a tener una sesión de mentoría y también, si de lo que se trata justamente es de profundizar los vínculos, pues abrir ese espacio para que ellos puedan hacer consultas, por ejemplo, de qué se les está dificultando en términos de aprendizaje, tal vez hay alguna situación que sea difícil comentar de otra forma, pero que es importante hablar en esos espacios, entonces decirles a los estudiantes qué tipo de cosas pueden tocar en esos momentos. Y también otra forma de hacerlo es, bueno, no toda la comunicación y no toda la asesoría tiene que pasar por los profesores, entonces podemos como profesores incentivar y recomendar que los estudiantes busquen espacios de aprendizaje entre pares, ¿no? Les podemos sugerir, hagan grupos de estudio, hagan preguntas mutuamente, identifiquen otro estudiante del curso con el que ustedes crean que pueden trabajar y hagan de esto una experiencia también colectiva. Esas serían las recomendaciones en términos de estos espacios de comunicación y asesoría que nos van a ayudar a profundizar el vínculo por fuera de la clase. Y ya con esto, Isa. Sí, pues antes de invitarlos a poner sus conclusiones en la última columna del Padlet, queríamos terminar con esta frase, ¿no? Que nos gusta mucho, de un investigador australiano que se llama John Hattie, que dice, son los profesores que han cultivado una relación positiva entre educando y educador, aquellos que tendrán los mejores efectos en el logro de sus estudiantes. Piensen que esto va a ocurrir ya sea que estemos virtual, presencial, que vengan nuevas tecnologías, innovaciones educativas, distintas estrategias. Cultiven esa relación con sus educandos, cultiven esa relación con sus estudiantes y eso hará que estén más motivados para salir adelante, ¿no? Académica y personalmente. Y pues esperamos que estos tips que les hemos mostrado para el ambiente virtual sean de utilidad para ustedes. Los invitamos a escribirnos en la última columna del Padlet una reflexión o a grabar
su voz, incluso pensando en esta humanización de los mensajes, a grabarnos un mensaje de antes pensaba, ahora pienso, después de habernos escuchado. Y bueno, con ello creo que damos paso para que podamos hacer algunas preguntas. Por ahí están nuestros correos electrónicos por si quieren ponerse en contacto con nosotros. Carolina. Sí, muy bien, muchas gracias. Y muy interesante ver que varias de las preguntas y comentarios que iban surgiendo mientras ustedes estaban comentándonos un poco también cuáles son estas pautas tan importantes, daban respuesta, ¿no?, a las preguntas que se estaban dando. Entonces ha habido una buena comunicación ahí también. Pero si pudiera rescatar algunas que de pronto son las que más han estado presentes, hay toda una serie de preguntas que están relacionadas a este reto de lo tecnológico, ¿no? Si es que realmente se puede lograr una comunicación efectiva pese, por ejemplo, a que ha aumentado en muchos casos la cantidad de estudiantes, ¿no? Las aulas son más numerosas y los participantes en muchos casos son más diversos que antes, o sea, están agrupados por otros criterios. Y si se le suma a ello, por ejemplo, los problemas de conexión, ¿no?, que a veces hacen de que el estudiante habla, el docente o la docente habla y llega mucho después al estudiante. Entonces, son aspectos que sí realmente en lo tecnológico, si bien hay herramientas que van facilitando, que son las que ustedes han mostrado, entre otras, ¿no? La preocupación iba, por un lado, por cómo la tecnología puede no estar facilitando, más bien que se dé esta comunicación, ya sea por la carga o ya sea por las dificultades de conectividad, ¿no? Entonces, por ahí que surgían una serie de preguntas. Dejo ese punto y digo uno más, que está en relación precisamente a cómo, en qué medida el bienestar del docente o de la docente también tiene que ver, o sus capacidades o herramientas, ¿no?, tienen que ver con cómo se vinculan con el estudiante. Es decir, que muchos docentes quisieran hacerlo, pero también señalan, nosotros también estamos viviendo nuestros propios equilibrios y procesos, ¿no? Entonces, ¿en qué medida o qué sugerencia se puede dar para poder llegar a este equilibrio? Así decía la pregunta, y poder vincularnos como quisiéramos y apoyarlos, ¿no? Y ahí se sumaba un comentario que decía, ¿qué hago cuando mi estudiante me dice que está viviendo personalmente algo delicado, ¿no? Entonces, este es otro rubro de preguntas vinculado, creo yo, a las herramientas, ¿no? Bueno, y finalmente, otra cosa más que han comentado bastante, que me pareció bonito trasladárselo, es valorar la humanidad, ¿no? Justo con lo que ustedes estaban cerrando, ¿no? De reconocerse como seres humanos, los docentes también, ¿no?, con sus propios procesos, ¿no? Y que si es que no se humaniza la educación, la formación, el aprendizaje, entonces no se va a poder ir a ningún lado, ¿no? Esos 3 comentarios o áreas quería trasladarles, ¿no? Adelante, les escuchamos. Bueno, bueno, Isa, adelante y después yo. Comento un par de puntos y luego María Juliana me complementará. Ya, también muchos más consejos. Sin duda, creo que, y creo que el mensaje que María Juliana también enfatizó al final, con la tecnología hay que ser muy intencionales, ¿no? Sí, puede ser que nos perdamos, o puede ser que de repente todo el mundo ponga sus preguntas en el chat y no haya seguimiento, o de repente, ya no me di cuenta que alguien levantó la mano. O sea, la tecnología es muy buena para documentar y para abrir esos otros foros de participación, pero como les hemos estado mencionando en esta sesión, hay que ser muy intencionales con cómo la usamos. Entonces, si abrimos preguntas en el chat, tenemos que ser muy intencionales nosotros en regresar al chat para ver las preguntas y en crear esos espacios para que sí haya unos minutos en las clases para que respondamos a las preguntas. Si hacemos una encuesta en vivo, ¿no?, que esa funciona mucho cuando tienen muchos estudiantes. Si hacemos una encuesta en vivo, entonces no solamente hacer la encuesta y ya no doy feedback después, sino que, pues, a ver, ¿esto qué quiere decir? Entonces, exploren la tecnología porque les da muchas posibilidades, pero no la den por hecho. Si documentan algo, si escriben algo,
si sus estudiantes hacen protocolos de salida en donde ponen preguntas, conexiones, ideas, regresen a esas conexiones e ideas en la siguiente sesión. No los dejen solamente escritos por ahí. Y mi otro comentario respecto a la otra pregunta, sin duda su bienestar emocional, ¿no? Como docentes, es fundamental. Entonces, no se olviden de trabajar en ustedes y de tener también esos espacios dentro de su familia, con sus colegas, con amigos, ¿no? Para que ustedes también estén bien. No podemos ayudar a alguien si nosotros no estamos bien. Pero también, a la vez, el crear estos vínculos con nuestros estudiantes es un ciclo virtuoso, ¿no? Porque entonces, si yo puedo contarle a mis estudiantes una anécdota de algo que me pasó mal el día de hoy, ¿no? Y tomarlo de una forma cómica, pues entonces mis estudiantes también me pueden ayudar a mí. Entonces, podemos crear espacios de confianza para que todos tengamos, creemos justamente estos espacios más humanos. María Juliana, no sé. Sí, muchas gracias, María Juliana. Gracias, Isabel. María Juliana, te escuchamos en un minutito que nos queda. Vale, sí, yo solamente agregaría con respecto a la primera pregunta, ¿no? Con respecto a la pregunta del reto de lo tecnológico, que es interesante porque, y por eso es una muy buena pregunta, porque ¿no? la tecnología es una herramienta que nos puede complicar las cosas, pero justamente por eso, y por esos aspectos que ustedes mencionaban de, bueno, tenemos más estudiantes, son estudiantes más diversos, son estudiantes que en muchos casos y en nuestros países pues hay problemas de conectividad, pero estas son justamente razones para trabajar en el vínculo afectivo, ¿no? No son razones para no hacerlo, sino son justamente pues, la motivación para ser muy intencionales en la creación de este vínculo. Y si eso implica que de pronto hay que reducir la cantidad de temas que se ven en un semestre, eso es válido, ¿no? O sea, si necesitamos dedicar 2 sesiones a que los estudiantes se conozcan y se sientan cómodos entre sí, hagámoslo. Y si eso implica entonces pues, renunciar a un elemento del temario, pues también es válido, ¿no? Eso no quiere decir renunciar a la calidad del aprendizaje, es renunciar como a la cantidad de cosas que se van a hacer, pero siempre es mejor profundizar que cubrir mucho. Y para profundizar, pues es importante tener una relación pues sólida. Y ese sería como mi comentario. Y con respecto a la tercera pregunta de cómo responder a un estudiante cuando pues trae temas difíciles, y yo creo que también está relacionado con el tema del bienestar, digamos, como docentes podemos abrir la puerta para que los estudiantes compartan con nosotros y podemos entenderlos en esa situación y, por ejemplo, hacer ajustes a nuestras clases en función de eso. Pero también es importante entender que tenemos unos límites, ¿no? O sea, somos profesores de historia o somos profesores de química y muchas veces, y es válido decirle a los estudiantes, te entiendo, pero te recomiendo ir donde un psicólogo, o sea, no es nuestra responsabilidad resolver los problemas de los estudiantes. Yo creo que es nuestra responsabilidad entenderlos, que ellos sientan que pueden sentir, que ellos pues son escuchados, pero no sintamos que nos tenemos que cargar con una responsabilidad si sentimos que nos excede. Si los podemos ayudar, pues lo hacemos con mucho gusto, pero si nos excede lo que nos están pidiendo, es muy válido también decir, bueno, hasta aquí llego yo, ya, solo diría. Efectivamente. Muchas gracias, María Juliana. Creo que también nos quedamos con esta idea de que los límites no son limitaciones, sino el límite es algo que nos ayuda a establecer precisamente un lugar y el otro con el cual se van a vincular, ¿no? A partir del cual se vinculan, ¿no? Entonces, muchas gracias, creo que nos han dado muchos elementos para poder mejorar nuestras prácticas docentes. Yo les invito a las demás personas que han estado acá que puedan continuar con nuestras mesas de experiencias. En la sala 1 está el área de ciencias de ingeniería, en la sala 2 el área de artes y humanidades y en la sala 3 el área de ciencias sociales y jurídicas. Los enlaces se están colocando también en el chat. Y bueno, nuevamente muchas gracias y hasta otra oportunidad. Adiós, muchísimas gracias. Gracias. Un saludo.
Ministerio de Educación. Bicentenario del Perú, 2021. Gobierno del Perú.